Muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Poveda del grupo de oración Guerreros por amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Hoy, martes 6 de agosto, estoy para compartir con ustedes nuestros 5 minutos con el Evangelio. Y nuestro Evangelio de hoy se consigna en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Se los llevó a una montaña muy alta a solas y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaba la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy celebramos esa hermosa fiesta, nosotros los cristianos católicos, esa fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, esa fiesta donde 2 grandes profetas, como lo eran Elías y Moisés, estuvieron presentes en este acontecimiento, estuvieron presentes en este momento. ¿Qué es esa transfiguración? Es ese momento donde Dios Padre confirma que Jesucristo es el Hijo de Él, es ese enviado por Él, al que hay que seguir, al que hay que llevar siempre en nuestro camino. A veces nos preguntaríamos, bueno, pero ¿por qué Jesús elige a Santiago? ¿Por qué elige a Juan? ¿Por qué elige a Pedro? ¿Por qué no eligió a Marcos? ¿Por qué no eligió al mismo Judas? ¿O por qué no eligió a otros más discípulos? Sencillamente no era porque fuesen los predilectos de Jesús o no era porque fuesen sus preferidos. Sencillamente Jesús acomoda nuestra vida, así como la acomodó de estos 3 discípulos, lo que ellos necesitaban en su momento. Tal vez, posiblemente y con seguridad, estos 3 discípulos necesitaban estar ahí presentes, debían estar ahí presentes, pero como les dije anteriormente, no porque sean los predilectos, sino sencillamente porque debían aprender posiblemente mucho más que los demás. Posiblemente tendrían que aumentar su fe, entonces, o dudaban de las cosas de Jesús. Puede ser que haya sido eso. Entonces, al momento de presenciar esa transfiguración, Jesús les reconfirmaba a ellos. Entonces, no es porque hayan sido los predilectos o los elegidos, sino que sencillamente porque en su momento debían estar ahí para aprender algo. Eso es la forma como Jesús obra en nuestra vida. Jesús nos permite estar en ciertos lugares, Jesús nos permite estar en ciertos momentos y vivir diferentes acciones de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida, de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a ese talento que nosotros tengamos. Si somos buenos para X cosa, allí vamos a estar porque Jesús nos va a colocar allá. Si somos buenos para otra cosa, allí nos va a colocar Jesús porque allí vamos a estar. Entonces, sencillamente no es porque sean los predilectos de un lugar, los predilectos de una cosa, sino de acuerdo a la enseñanza que Jesús nos quiere dar. Vemos cómo los discípulos se asustaron en ese momento que aún ellos no entendían y decían, bueno, sí, es Moisés y es Elías. Les preparamos una tienda, ellos estaban estupefactos. O sea, ellos no entendían qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Jesús les dijo: no tengan miedo, levanten sus ojos. Sencillamente vamos y no cuenten a nadie. Vemos cómo trabajaba Jesús sus obras. Jesús no se quedó en ese embellecimiento, en ese resplandor que se veía en ese momento. Jesús no se quedó en esa transfiguración ahí en ese momento. Él no se quedó en el momento, sino Él siguió con la acción. ¿Qué pasaba después de la transfiguración? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vamos allá donde están los demás y sigamos normal con los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Hijo de Dios sea enaltecido. Hasta cuando el Hijo de Dios vaya al reino de Dios, se podrá saber esto. Jesús
No era de esas personas que posiblemente habían en ese momento, aquellos profetas que habían en ese momento, aquellos doctores de la ley que habían en ese momento, que querían que los alardearan por sus acciones, que querían que los alardearan por la función, por la jerarquía que tenían en ese momento. Con esto que pasó, donde sale la voz del Padre y donde estos 3 discípulos confirman y dicen, este es mi hijo el predilecto, este es mi hijo el amado, síganlo a él. Con eso Jesús tenía absolutamente todo el mundo a sus pies. Con esto Jesús tenía sencillamente ese liderazgo que el Padre le estaba dando. Y a estos 3 discípulos, ¿por qué? Porque eran los encargados de llevarlo a los demás. Porque Pedro era el quien le iba a dejar en las llaves de su iglesia. Entonces tendría que entregar y propagar este pensamiento que dejó el Padre a todo el mundo, en Santiago y en Juan, porque eran esos discípulos que posiblemente le rendían fidelidad a él, pero que aún así eran los elegidos o eran los perfectos en ese momento para entregarlo a los demás, o porque eran los que tenían que creer viendo de esa voz del Padre, escuchando al Padre, para poder estar totalmente convencidos de quién era Jesús al que ellos seguían, de quién era Jesús al que ellos imitaban, o de quién era Jesús al que ellos iban a enseñarle al pueblo de ahora en adelante, una vez cumplida la misión, una vez cumplida la palabra de Dios, en que sucediera esta transfiguración, en que sucediera la muerte y la resurrección de Jesús. Eran los encargados de llevar ese abanderamiento de nuestra iglesia. Hermanos, que cada vez que Jesús nos haga esa invitación donde transfiguremos nuestra vida, esa transfiguración va a empezar a reflejar un brillo en nosotros, pero que ese brillo sea con nuestras acciones. No nos quedemos en el estoy brillando, sino sencillamente estoy trabajando por ese brillo que Jesús me dio, estoy trabajando por ese talento que Jesús me dio, estoy trabajando por esa transfiguración que Jesús también hizo en mí, en cambiar mi vida y empezar a seguir un camino en el amor de Dios, un camino en santidad, un camino para sencillamente adorarlo a Él, bendecirlo, para venerarlo a Él y honrarlo a Él. Entonces, que esa transfiguración de Jesús cambie también nuestra vida y refleje ese brillo hacia las demás personas, el brillo del amor de Dios. Muchísimas gracias a todos por compartir estos 5 minutos con el Evangelio. Los esperamos en nuestras evangelizaciones el día de hoy. Estaremos presentes en la parroquia María Madre del Divino Amor del barrio Quebrada de la Iglesia a las 7 de la noche. Nos vemos el próximo jueves en la ciudad de la Villamil, en la parroquia Santa María del Camino, en la nueva carpa de Villamil, al igual en el barrio El Palenque, parroquia Nuestra Señora de Belén. Muchísimas gracias a todos, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.